Hola, gracias por conectarte de nuevo al podcast evolutivo y gracias por tener la curiosidad de seguir escuchando las reflexiones sobre el tema de la semana pasada. En el primer episodio del podcast evolutivo compartimos una introducción al tema de la alquimia emocional y lo hicimos leyendo también un texto de un antiguo alquimista llamado Paracelso. Antes de adentrarnos en la evolución de las reflexiones, me encantaría lanzar otra vez un deseo que es íntimamente relacionado con el nombre de este podcast. El podcast evolutivo se llama así porque quiere ser en sintonía con la existencia, donde cada paso que hacemos es marcado y se manifiesta por el camino que hemos hecho hasta entonces. Así que cada episodio quiere evolucionar según el anterior, pero con un proceso guiado por la intuición y las eventuales correspondencias que surgen a medida que se graba. Pero como en la vida la evolución es compartida, así quiero recordarme que en esta situación específica, por una parte estoy yo grabando y por la otra estáis vosotros escuchando. Así que mi deseo es que en algún momento este podcast pueda empezar a evolucionar también con el aporte de vuestra parte, incluyendo también vuestra intuición, vuestras reflexiones y no solamente las mías. Entonces, si quieres participar a la evolución de este canal, te invito a contactarme como quieras y como puedas. Si me conoces personalmente, puedes escribirme por privado. Si no me conoces personalmente, puedes dejar un comentario en los episodios o comunicar conmigo a través del email o del perfil Instagram que dejo abajo en la descripción. Bueno, vamos entonces a mis reflexiones sobre la alquimia emocional y las palabras de Paracelso, con la esperanza que os puedan ayudar a tener reflexiones vuestras propias y tal vez enfrentar ciertas dinámicas de vuestra vida con una nueva perspectiva. ¿Hemos intuido cómo transmutar nuestras emociones? En específico, ¿hemos intuido cómo se podría transmutar una emoción negativa en una positiva? ¿Qué beneficio real tendríamos en hacer esto? Hablamos primeramente de los beneficios. Los beneficios no son solamente el sentirnos mejor, sino que es también el descubrir el poder de la transmutación para aplicarlo en todos los ámbitos personales y así evolucionar para nuestro beneficio y para el beneficio de todos los seres que nos rodean. Además, si creemos en la ley de las correspondencias, como es arriba, así es abajo, como es adentro, así es afuera, que dicho en otra forma, hay una sola ley que se repite de manera fractal en todos los niveles, entonces entender la dinámica de la transmutación adentro de nosotros nos revela al mismo tiempo la dinámica de la transmutación en todos los planos. Miramos al texto de Paracelso, enfocándonos en el mensaje que podríamos aplicar a nuestro presente. De manera bastante pragmática intentamos enfocarnos en el método que nos presenta y en las fases que podríamos identificar. ¿Qué nos cuenta? Paracelso nos habla de una mujer que se presenta a su consulta con una enfermedad física, que él identifica ser relacionada no tanto con una causa corporal, sino con una causa emocional. Le pide entonces que le cuente no sus síntomas, sino la historia de su corazón. Por más poético que pueda sonar esto, nos dice dos cosas muy importantes. La primera, que no hay sanación real trabajando los síntomas, sino que la sanación real está en averiguar y eliminar las causas detrás de estos síntomas. La segunda, que la parte emotiva de una persona puede causar directamente un reflejo en su cuerpo físico. Vamos a profundizar. Primeramente, liberarse de una aflicción emocional no es fácil. Pero, ¿por qué no es fácil? ¿Cuál es la causa de esta dificultad? Quizás la causa de la dificultad se encuentre el no haberle puesto luz y conciencia a la raíz del problema y seguir entonces utilizando el método incorrecto para resolverlo. Y el no haber puesto luz a la raíz del problema, a su vez, puede darse por muchos motivos. Uno puede ser el no saber, otro puede ser el aferramiento a nuestra condición, como si esta condición definiera nuestra identidad. Y claro, para transmutar hay una parte que debe morir, una parte que debemos ser dispuestos en abandonar. Espero que estéis de acuerdo conmigo
que cuando intentamos resolver cualquier tipo de asunto, debemos primeramente observarlo, generar obviamente la intención de resolverlo, averiguar las posibilidades y encontrar el método correcto para resolverlo. Hablamos, por ejemplo, de hacer un hueco en la pared frente a nosotros. Hasta que, por ignorancia o testarudez, tú sigas intentando hacerlo con un lápiz, te será muy difícil. Pero cuando entiendes que la causa de la dificultad está quizás en el instrumento y no en la acción que quieres llevar a cabo, cuando te sea proporcionado o te procures un taladro, allí ya no te parecerá difícil y de repente entenderás dónde estaba la dificultad que vivías. Entonces, la dificultad, en otras palabras, se encuentra hasta que resistimos al proceso y hasta que nos confundimos sobre el método y el instrumento adecuado para llevarlo al cabo. Y el primer paso para empezar el proceso es darnos el permiso de enfocarnos en las causas. Paracelso nos habla de la primera ley de la alquimia emocional. Dice, toda emoción es una sustancia real que el cuerpo produce, obedeciendo exactamente las órdenes que les damos. Nos dice básicamente que el cuerpo está obligado a manifestar las emociones, especialmente cuando su represión sistemática, cuando la incapacidad de liberarlas, crea una dinámica de producción de toxinas prolongada en el tiempo. Y lo dice también al final, cuando recita, la verdad que debes grabar en tu alma es esta. Tu cuerpo no puede distinguir entre una emoción que sientes y una que finges no sentir. Las emociones negativas, en principio, en naturaleza, son normales y necesarias en un sistema de autodefensa y preservación. Hablamos, por ejemplo, del miedo. Si nos encontramos con un animal feroz que quiere atacarnos, obviamente sentimos miedo y esto hace que nuestro cuerpo reaccione enseguida, generando la sustancia que nos empujan a ponernos a salvo o a defendernos. Pero tu cuerpo no es capaz de distinguir entre una emoción que tú estás sintiendo frente a una situación real y presente y una emoción que estás virtualmente generando con tus pensamientos y con tus recuerdos. Entonces, las emociones negativas hacen parte de un maravilloso sistema natural para lidiar con eventos circunstanciales y en el momento presente. Lo que convierte una emoción en dañina es la dinámica de arrastrarla y apegarnos a ella, cuando seguimos realimentando con nuestro pensamiento o cuando inconscientemente no la liberamos y la grabamos adentro de nuestro cuerpo. Y atención, esto lo decía también el Buda, cuando nos decía que el dolor es inevitablemente parte de la vida y que la real fuente del sufrimiento es el apego a nuestras emociones. Volvemos a la alquimia emocional, aunque tal vez el Buda pueda ser considerado en cierto sentido un alquimista. No sé, volvemos a Paracelso y a doña Catalina de momento. Él encuentra a la mujer y identifica la causa de su enfermedad en un asunto de tipo emocional. No solo determina y decide trabajar las causas y no los síntomas, sino que reconoce que para ayudarla y permitir su sanación, debe proporcionarle claridad y el método para que ella misma, la única que puede hacerlo, transmute su realidad. Y de hecho, cuando ella reconoce, ve y adopta la perspectiva adecuada, sana por sí misma. Pero no es simplemente esto. La parte más interesante llega al final, cuando Paracelso nos dice: lo más extraordinario no fue la sanación de su cuerpo, sino la transformación de su alma. En otras palabras, la parte más extraordinaria está en el aprendizaje de esta mujer a través de la sanación de su dolor. Vamos a ver cómo va este proceso. Paracelso revela a doña Catalina que la fuente de su enfermedad está en las emociones que ha reprimido y que habría que ponerle luz a la historia de su corazón.
Así ella se abre a la voluntad de ponerle conciencia y genera la intención de liberarlo y sanar lo que estuvo reprimiendo toda su vida. Por su parte, lo único que hace Paracelso es proporcionarle el método, lo que él llama la transmutación del veneno emocional. Reflexionamos sobre el concepto que está detrás de cada paso de este método. Y escuchando su nombre nos dice que se trata de un veneno que transmuta. Y si recordamos que la transmutación es el paso de un opuesto al otro, aquí entonces estamos hablando de un veneno que se transforma en medicina. Somos los únicos alquimistas capaces de transformar el veneno en medicina, el dolor en sabiduría y la herida en poder. O sea, en cada polo negativo está el secreto y la potencialidad para llegar al polo positivo. En el veneno está la medicina, en tu dolor, tu sabiduría, y en tu herida está tu poder. Solo hace falta que te abras al verlo y que sepas cómo darle paso a la transmutación. Paracelso le dice: primero, debía reconocer y nombrar exactamente cada emoción que había reprimido. Pero siendo específica, no es decir simplemente estoy triste, siento miedo, siento culpa, sino que se trata de nombrar y interlazar la sensación con su causa. Estoy triste porque he vivido esto. Siento miedo por esta razón. Siento culpa al haber pensado o dicho esto. O sea, se trata de mirar con valentía la emoción, cuestionarse y profundizar de dónde viene. ¿De dónde nació esto que sigo arrastrando? ¿Qué me ha pasado? ¿Frente a qué evento se generó esta sensación que sigue dentro de mí? Y que esto haya pasado ayer, hace 15 años, en tu niñez o cuando sea, es ahí que tenemos que ir. Aquí reconocemos entonces la fase primera, que es la fase de autoconciencia, para abrirnos luego a la siguiente de aceptación y desapego. Y Paracelso nos muestra dos vías para el desapego, ambas necesarias y relacionadas entre sí. Segundo, debía dar permiso consciente a su cuerpo para liberar los químicos tóxicos almacenados. El permiso es consciente, parte de una decisión de desapego consciente. La decisión empieza por mirar a las causas internas, pero sigue con la decisión firme de liberarte de las consecuencias. Esta sea quizás la fase más compleja, porque supone el desapegarse también de la identificación que tienes con tu emoción. Cuando nos identificamos con una emoción, estamos completamente metidos y la realidad que vivimos es de división, donde por una parte estás tú al centro de lo que estás viviendo y por la otra la situación exterior. Pero la causa de lo que vives no se encuentra en la situación externa, sino en la reacción que tú tuviste frente a la misma. Tu actitud y tu perspectiva es la causa real de lo que sientes. Si no fuera así, ¿cómo es que al cambiar la perspectiva cambia la realidad? La situación exterior sigue allí. Eres tú que al verla con otra perspectiva cambias las sensaciones que te genera. El cambio se da exactamente cuando nos quitamos del centro y nos ponemos en la posición del observador que mira al mismo tiempo la situación externa y su interior. El cambio se da cuando damos permiso consciente de soltar, justo y por qué nos ponemos en la posición del observador y actuamos en el único que compete a este observador, la perspectiva. Paracelso indica a doña Catalina unas palabras exactas, pero más allá de lo que parece como una oración o una fórmula mágica,
parémonos un momento a pensar a la actitud que está detrás. Porque esas palabras, aunque tú no las pronuncies, revelan la firme intención de dar un orden de sanación a ti mismo. Revelan tu autoridad, que es posible solo cuando reconoces tu responsabilidad y tu poder. Hay que sentir desde la profundidad el deseo de desapegarnos, cambiando nuestra perspectiva mental y luego dándonos el permiso para que el cuerpo pueda también soltarlo todo. Hay que encontrar la manera de darle un desahogo físico a nuestras emociones y no afectando a los demás, sino frente a nosotros mismos. De nada sirve liberar mentalmente una emoción si no la liberamos también de nuestro cuerpo. Y la única manera para liberar el cuerpo es a través de una expresión corporal, sin vergüenza ni pena y con toda libertad. Un sonido, un movimiento, un llanto, algo que se ha cargado verdaderamente de toda la sensación que llevas por dentro y que te permita dejar el cuerpo vacío de lo que estuvo almacenando. Esto significaba gritar su ira hasta que la garganta se sintiera limpia, llorar su tristeza hasta que no quedaran más lágrimas, temblar de miedo hasta que el sistema nervioso se calmara naturalmente. Entonces, por último, cuando el desapego mental y físico se ha completado, que estamos listos para la última etapa, la de la transmutación. Nos hemos liberado de los obstáculos y ahora sí tenemos el espacio nuevo para reescribir nuestra intención y grabar nuevas órdenes en la mente y en el cuerpo. Hemos soltado el apego, hemos soltado el rol de víctima, miramos ya desde la ligereza del cuerpo liberado y podemos así enfocarnos en buscar la unión. Cerramos el círculo y sellamos este nuevo estado proponiéndonos emociones nuevas y positivas cargadas ahora de transmutación. De cada emoción vivida, generamos entonces el orden para ir a su opuesto, ya que con esta visión podemos transformar las experiencias negativas en aprendizaje, el dolor en sabiduría. Y cuando la emoción negativa que vivimos tenga que ver con algún evento relacionado con otro ser, ojalá seamos capaces de centrarnos definitivamente en el observador y desarrollar la compasión de quien comprende que todos sufrimos y cada uno actúa desde lo mejor que puede según su evolución y su sabiduría. Sí, es complicado, pero hay que tener la valentía de hacer morir el viejo personaje, nuestro ego y la víctima del exterior, y evolucionar, recordando que verdaderamente somos una conciencia compartida, capaz de evolucionar a medida que observa y registra información sobre sí misma. El resumen del método de Paracelso lo tenemos aquí. No existe el tiempo suficiente para sanar emocionalmente. Existe solamente la decisión de hacer consciente lo inconsciente, de nombrar lo que no quieres nombrar, de liberar lo retenido y ordenar lo nuevo. Y existen simplemente fractales de conciencia que se encuentran, eventos que pasan por dinámicas que son más grandes de la que podemos comprender, como si fuera un resultado de la interacción infinita de la información que cada uno de nosotros aporta y recibe. ¿Cómo quieres aportar a esta información? ¿Cómo quieres aportar a lo que te define y que define el mundo a tu alrededor? Déjame que lo repita una vez más, pero al revés. Como es abajo, así es arriba. Como es adentro, así es afuera. Tal vez en la transmutación
resida nuestro verdadero poder, porque es así que aportamos a la evolución de la conciencia de que todos somos parte. ¿De verdad quieres crear y alimentar una información negativa que inevitablemente se mostrará como un espejo fractal en tu realidad? El dilema es que percibimos el mundo en manera dual. Percibimos la realidad como hecha de opuestos. Pero a través de la experiencia, aprendiendo a transmutar, experimentando que esto es posible, tal vez podamos trascender esta división y darnos por fin cuenta que no existen polos absolutos, sino un continuo movimiento de cambio desde uno al otro. Entonces, ¿cómo no podemos ver que en los momentos de dolor está el principio de un nuevo momento de felicidad? ¿Y cómo podemos aferrarnos a las emociones positivas o negativas cuando todo es impermanente y sujeto a seguir el círculo infinito del cambiamiento? Tal vez la ceguera sobre lo que realmente somos y la naturaleza de la existencia sea la causa de nuestro apego. Y el desapego, cuando nos ponemos en la perspectiva de la conciencia, tal vez sea la clave de nuestra evolución. Todo en este mundo está sujeto al cambio. Nada permanece. Todo surge y cesa. Así es la naturaleza de todas las cosas, impermanentes, inestables, incontrolables. Quien no comprende esta ley del cambio sufre, porque se aferra a lo que por su naturaleza no puede durar. Pero hay un camino que lleva a la liberación del sufrimiento, y no es un camino de fe ciega, sino de comprensión, de práctica y de transformación. Esto es el camino de las 4 nobles verdades, difundido por el Buda. ¿Y acaso intuyes cómo evolucionará el camino en el próximo episodio?